Vamos a unirnos una mañana más a estudiar la santa palabra de Dios Amén. y en esta hora vamos a seguir conociendo eh, esos principios que son necesarios para nosotros poder tener una casa, un hogar conforme al corazón de Dios. El día de ayer estuvimos analizando un tema bien importante que nosotros debemos tener en cuenta, y es el de que nosotros debemos estar dispuestos a sacar el anatema de nuestra casa. El anatema son aquellas cosas que Dios ha prohibido, aquellas cosas que Dios nos ha pedido que desechemos de nuestras vidas, y que sin embargo cuando nosotros las atesoramos, nosotros estamos trayendo maldición a nuestra casa. El día de hoy quiero tratar un tema que yo creo muy importante, que cada miembro de la familia debe tener, debe entender, debe tener en cuenta, debe comprender, y es acerca de algo que hay que sacar de nuestro corazón. Yo te quiero invitar a que me acompañes abriendo tu Biblia en en la carta a los Hebreos. Vamos a leer un pasaje donde se nos da una advertencia. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Y si bien mientras nosotros estemos en el mundo, es inevitable que vengan los conflictos, es inevitable que vengan las tribulaciones, es inevitable que vengan eh, las dificultades. Sin embargo, hay algo que sí puede ser inevitable. Sí hay algo que puede ser evitable, perdón, y es el permitir que mi corazón se llene con una raíz de amargura, ¿sí? Dice Hebreos capítulo 12, verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura que os impida, y por ella muchos se han contaminado. Quiere decir, la escritura me presenta que yo debo tener cuidado de que mi corazón se llene de una raíz de amargura. Se me invita a que yo siga la paz con todo. Entonces, es inevitable que vengan los problemas, es inevitable que vengan los conflictos, pero yo puedo evitar en el nombre de Jesús que mi corazón se llene de amargura, que mi corazón se llene de resentimiento, que mi corazón se llene de odio, que mi corazón se llene de maldad hacia otra persona, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Dios nos ha pedido desechar son este tipo de cosas, ya que son una raíz de amargura. No es otra cosa que una atadura espiritual que tiene a la persona, que no la deja vivir en tranquilidad y que tiene el propósito de robar la paz del corazón de aquellos a quienes Dios quiere darle paz abundante. Hay un pasaje bien interesante en el libro de Lucas, capítulo 17, a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios: Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan las insinuaciones a pecar, pero hay de quien las provoca. Mientras ustedes estén en el mundo, como decía hace un momento, mientras estemos morando en un mundo que está siendo gobernado por el príncipe de la potestad del aire, en un mundo donde reina el pecado, donde reina la maldad, la violencia, la agonía, el sufrimiento, nosotros vamos a tener que aprender a vivir entendiendo que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios los ayudan para bien. Sin embargo, debemos tener eso en cuenta. Mira, estamos en Cristo, pero es inevitable que vengan las insinuaciones a pecar. Pero dice Jesús, pero hay de quien las provoca. Mejor sería que le atasen al cuello una piedra de molino y lo lanzasen al mar, que hacer pecar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, amonéstalo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, 7 veces al día vuelve a ti y te dice, me arrepiento, perdónalo. Y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. A mí me parece interesante estas palabras
de los apóstoles, porque ellos habían sido testigos de Jesús haciendo, devolviéndole la vista al ciego. Ellos habían visto a Jesús haciendo hablar al mudo, haciendo escuchar al sordo. Ellos habían visto a Jesús multiplicando los panes y los peces. Ellos habían mirado cómo Jesús había caminado sobre el mar. Ellos habían visto a Jesús resucitando muertos, haciendo milagros y prodigios, pero nunca le hicieron esta petición: Señor, aumenta la fe. Esa petición surge como resultado de lo que Jesús les acababa de enseñar. Y lo que Jesús les acababa de enseñar a ellos era: mira, si tu hermano peca contra ti, perdónalo. Y si 7 veces peca contra ti, 7 veces debes perdonarlo. Así que ellos dicen: wow, esto sí es una enseñanza difícil. Señor, aumentanos la fe. Ellos entendieron que para poder perdonar, su fe debía crecer. Eso fue lo que ellos comprendieron en ese momento. Pero Jesús está haciendo énfasis en la necesidad que tienen los hijos de Dios de que cada vez que surja un conflicto, tener la disposición de perdonar. Vamos a definir en palabras sencillas qué es el perdón, que debe ser parte de una familia. Para que una familia pueda mantenerse, para que una familia pueda permanecer sobre la roca, cada miembro de la familia debe estar dispuesto a practicar el perdón, ya que definamos el perdón como el fin de un conflicto que busca establecer paz entre dos partes que por alguna circunstancia han entrado en ese conflicto. Es inevitable que vengan los conflictos, hemos dicho al principio. Es inevitable que vengan las insinuaciones a pecar. Es inevitable que vengan los problemas, ¿sí? Pero yo debo tener un espíritu dispuesto a perdonar. Ahora, aquí yo encuentro que cuando Jesús me pide que yo perdone, Él no me está pidiendo algo que primero Él no ha dado. Yo siempre consigo este principio en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios nos pide a nosotros que lo amemos, la escritura me presenta que primero Él me amó a mí antes de que yo lo amara y ahora me pide que lo ame. Cuando Dios me pide que perdone, no es sino que ante Él me ha ofrecido el perdón a mí. Cuando Dios me pide que diezme y ofrende, no me está pidiendo algo que primero Él no me haya dado, porque primero me da y luego me pide. Entonces hay un principio que yo encuentro en la Biblia, que cuando Dios me pide algo es porque primero Él con el ejemplo me lo ha dado. Cuando Dios me pide a mí que yo practique el perdón, es porque primeramente Él ya ha ofrecido perdón a aquellos que nos hemos apartado de Él. Ahora, hay algo interesante en este versículo, porque dice: si tu hermano peca contra ti, amonéstalo, y si se arrepiente, perdónalo. Cuando leemos este pasaje, pareciera que el perdón hacia mi hermano debe estar condicionado a que él se arrepiente. Así que yo podría decir: bueno, Señor, pero si mi, mi hijo, si mi hermano, si mi esposa, si mis padres no se arrepienten de la falta que me cometieron, yo no estoy obligado a perdonarlo, porque tu palabra dice: si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces peca contra ti y 7 veces se arrepiente, dice, entonces perdónalo. Es interesante, hermano, porque nosotros a veces buscamos justificar nuestras debilidades de carácter y interpretamos la escritura eh, a nuestra conveniencia, ¿no? Cuando no queremos practicar el perdón. Y nosotros debemos entender esto a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros. En primer lugar, si había alguien que no era digno de perdón, ese era yo, ese éramos nosotros. Porque todos nosotros
nos descarriamos. Pero hay algo interesante. La Biblia me dice que ningún hombre ha buscado a Dios. La Biblia me presenta más bien es a Dios buscando al hombre. Entonces, si bien está que el perdón que Dios me ofrece viene como consecuencia del arrepentimiento que hay en mi corazón, de la disposición que hay en mí de apartarme del pecado y vivir una nueva vida en Cristo, el perdón de Dios, Dios no está esperando a que yo me acerque a Él y le pida perdón para perdonarme. Yo voy a encontrar que el perdón que Dios le ofrece a los seres humanos es un perdón que lo llevó a Él a hacerse hombre, a Jesucristo, y a venir desde los cielos aquí a la tierra, a morar junto con nosotros, aproximarse al hombre, convencerlo de pecado, y no solamente eso, sino que constantemente encontramos a Jesucristo, primero pagando la deuda por mi pecado, pero número dos, concediéndome a su Espíritu Santo, que es el que coloca en mí el arrepentimiento. Entonces, el perdón que Dios le ofrece al ser humano es un fin del conflicto en que existe entre el hombre y Dios. Pero Dios no se quedó esperando a que el hombre se arrepintiera por su cuenta y viniera. Dios fue allá y Cristo vino y fue escupido y fue maltratado y fue crucificado, pero estaba en una búsqueda de otorgarnos el perdón a nosotros, de poner fin al conflicto, de pagar la deuda que yo tenía. Entonces me dice que el perdón que yo debo practicar debe ser igual. A veces nosotros decimos, bueno, yo perdono, ¿sí? Pero yo no voy a ir a hablar con esa persona. Yo lo perdoné, en mi corazón no hay ningún resentimiento. No, no seamos mentirosos. Cuando en mi corazón no hay el deseo de aproximarme a esa persona, no he perdonado a esa persona, porque el perdón bíblico tiene que ver con el fin del conflicto para establecer una nueva relación. Es el fin del conflicto para reiniciar esa relación que fue rota por los errores del pasado. Y en un hogar debe estar este principio claro. Aunque yo no sea el que he ofendido, debo estar dispuesto a ir en busca de la persona que ofendí, bien sea mi esposa, bien sea mi hijo, bien sea mi padre, bien sea mi primo, bien sea mi amigo, mi vecino. Yo debo estar dispuesto a ir a restaurar esa relación que se ha roto. Ahora, Jesús está dando una enseñanza y los discípulos están entendiendo otra cosa. Cuando Jesús utiliza el número 7 es un símbolo de plenitud. Jesús está grabando en la mente de los discípulos que, mira, cuántas veces tu hermano peque contra ti debes perdonarlo. Y ellos dijeron, bueno, son 7 veces que Jesús nos dijo que perdonáramos. Así que en otra ocasión, Jesús se acerca a, Pedro se acerca a Jesús, eso lo encontramos en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 21, dice, entonces Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7? Entonces Pedro dice, bueno, 7 veces, está bien, está difícil perdonar, pero son 7 veces. Así que Pedro llevaba un conteo. Bueno, ya me la hizo 1, 2, 3, 4, 5. A la séptima vez ya no hay perdón para ti. Y ahora Jesús se la pone más difícil. Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que Jesús le dijo, mira, yo no te dije que perdonara 7 veces con la finalidad de que tú llevaras una cuenta a tu hermano de cuántas veces te ofendió. Hay hogares donde las parejas están constantemente llevando una cuenta de las faltas que el otro ha cometido. Y aunque dicen de palabras, te he perdonado, llega momentos cuando volvió a surgir un conflicto y salen todas esas veces, todos esos errores del pasado salen a relucir nuevamente. ¿Qué significa eso? Eso es sinónimo de que todavía no se ha practicado el perdón. El perdón que Dios nos ofrece a los seres humanos
es un perdón completo. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 25, dice el Señor de la siguiente manera: Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Quiere decir, Jesús dice que el perdón que Él nos ofrece es un perdón completo. Cuando tú te arrepentiste, cuando tú viniste al Señor, cuando tus pecados te fueron perdonados, pero que más adelante volviste a caer, el Señor no empieza a recordarte los errores pasados y dice: yo te dije, toda la vida has venido haciendo lo mismo y vuelves y lo haces. Porque el Señor, cuando perdona, también dice que olvida. El libro de Miqueas nos dice que nuestros pecados son arrojados a lo profundo de la mar. Acompáñame allí a Miqueas en el capítulo 7, verso 19, dice: Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. ¿Sí? Así que aquí se nos presenta que Dios arroja nuestros pecados a lo profundo de la mar. Por eso cuando nosotros somos bautizados, se utiliza el símbolo de la sepultura en las aguas, de que nuestros pecados quedan en lo profundo y nunca más Dios se volverá a acordar de esos pecados. Fueron arrojados a un lugar donde nunca más pueden ser encontrados. Así que Dios quiere que el perdón que yo ofrezca al que me ha ofendido, al que me ha hecho sentir mal, debe ser un perdón también completo. Yo debo olvidar, debo abandonar completamente eh, ese rencor o esa raíz de amargura que hay en mi corazón hacia esa persona. Ahora, usted se preguntará: bueno, ¿y cómo hago yo para perdonar a aquella persona que me hizo tanto mal? Ya vamos a mirar qué es lo que Dios nos dice de cómo nosotros podemos desarraigar de nuestro corazón esa raíz de amargura hacia esa persona y cómo nosotros podemos aproximarnos a ellos para nuevamente restablecer la relación. Por qué digo, hago énfasis en esto? Lo único que impide el perdón de una persona a otra es que en su corazón exista una raíz de amargura. Y sabes, hermanos, así como ayer decíamos que nosotros traemos a nuestra casa la maldición y le damos cavidad al diablo cuando eh, traemos cosas condenadas a nuestro hogar, cuando permitimos que a nuestra vida entren cosas que son dirigidas por Satanás, el odio, la enemistad, el pleito, las contiendas, el rencor, no provienen de Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, a partir del verso 18 en adelante, vamos a encontrar que estas son manifiestas, son las obras de la carne. Quiere decir, quizás yo no tengo un espíritu que me induce a mí al adulterio y que me tiene atado al adulterio, pero sí quizás tengo un espíritu que me tiene atado al rencor hacia una persona, ya que el odio, el rencor, la enemistad y los pleitos no provienen de Dios, sino que provienen del adversario de Dios, quien quiere permanecer en nuestras vidas. Yo conozco el caso de una persona que, aunque era miembro de iglesia y había entregado su vida a Jesucristo a través del bautismo, en cierta ocasión permitió que el enemigo sembrara una raíz de amargura en su corazón en contra de su padre. Y un espíritu impuro de odio, de rencor, de resentimiento, de enemistad entró en ese corazón. Y esto fue una posesión demoníaca tremenda. Y usted dirá: bueno, pero no estaba leyendo libros de hechicería, no estaba mirando películas de terror, no estaba haciendo esto, no estaba haciendo aquello. Pero el simple hecho de permitir, de atesorar en su corazón un resentimiento en contra de su padre o de cualquier otra persona, dio
cavidad para que un espíritu entrase y tomase posesión de él. Mira, la Biblia habla de diversidad de espíritus impuros. Por eso dice que la lucha es contra principados, potestades y autoridades. Vamos a encontrar personas que estaban atados a diversidad de espíritus. Por ejemplo, hay el caso de una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y ella adivinaba porque tenía ese espíritu en ella. Pero también la Biblia me presenta hay espíritu de intemperancia, hay espíritu de egoísmo. Por ejemplo, hay una cita que quiero compartir con ustedes del libro El deseado de todas las gentes, hablándonos acerca de, de Judas y el espíritu que tenía atado a Judas. Dice así: cualquiera manifestación de un espíritu desagradable seguramente despertará el demonio de la pasión que mora en los corazones que no están vigilados. El enojo impío no hay que fortalecerlo, sino someterlo. Es una chispa que encenderá fuego a la naturaleza humana indomada. Evitad pronunciar palabras que promoverán dificultades. Es mejor soportar el mal que hacer el mal. Dios quiere que cada uno de sus seguidores, hasta donde sea posible, viva en paz con todos los hombres. Así que aquí se me está haciendo referencia a que yo tengo que tener cuidado de que un espíritu no vaya a dominar mi, mi ser. Esto es y el deseado de toda la gente es página 261, dice: si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de él, no son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Tremendo, ¿no? Judas tenía un problema, Judas tenía un demonio que lo tenía atado y era el demonio del egoísmo. Hoy en día, muchos tienen en su corazón un demonio de resentimiento. Muchos tienen una influencia sobre sí de un demonio de rencor, de enemistad, de ira. Y lo único que puedo hacer yo para que este demonio sea desarraigado de mi corazón es el consejo que se le da a Judas. Dice: si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo y Judas podría llegar a ser miembro del reino. Aquí me está diciendo que yo tengo que apegarme a Jesús para yo poder, por la gracia de Cristo, ese demonio sea desarraigado de mí. Ahora, el perdón, según las Sagradas Escrituras, comienza no con una emoción o con un sentimiento. Esto yo tengo que tenerlo en cuenta, ya que yo puedo decir en este momento: no, es que yo todavía no siento que debo perdonar. No, el perdón comienza con una decisión que el ser humano debe tomar a pesar del conflicto. Jesús les dice a ellos, ahí en Lucas 17, cuando ellos le dicen: Señor, aumentanos la fe, hay unas palabras interesantes que Jesús le dirige a sus discípulos que encontramos a partir del versículo 6 de Lucas 17. Dice: el Señor respondió: si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a esta morera: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Interesante lo que Jesús les dice. Jesús les está hablando del perdón. Ellos le manifiestan la dificultad que es para ellos perdonar y que necesitan que su fe sea aumentada. Y Jesús les dice: mira, si ustedes tuviesen la fe del tamaño de un grano de mostaza, ustedes le podrían decir a esta morera que se desarraigue de acá y se plante en lo profundo del mar, y ella va a obedecer. O sea, Jesús lo que les está diciendo a los apóstoles: mira, el perdón es una decisión que comienza por el impulso de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Así que mi fe es impulsada por las promesas que Dios me ha dado a través de su santa palabra, de tal manera que yo tengo que decir, Padre, mira, yo tengo en mi corazón un resentimiento en contra de esta persona. Es que mira, él me ofendió, me insultó, me hizo sentir mal, abusó de mí. Bueno, infinidades de cosas que pudieron haber generado el conflicto. Pero tú, como hijo de Dios, debes decirle al Padre, Padre, como un acto de fe, yo confío en tu palabra y tu palabra me dice que es posible para mí perdonar. Por eso en el nombre de Jesús yo te pido que desarraigues esa raíz de amargura que hay en mi corazón y que la arrojes a lo profundo de la mar. Y sabes, hermano, si tú crees y confías en el poder de Dios, esa raíz de amargura va a ser desarraigada de tu corazón. Allá simplemente habla de una raíz de amargura. Aquí habla ya de un gran árbol que había crecido. Pero incluso ese árbol más grande, ese árbol tan grande que está consumiendo tus huesos, que está consumiendo tu ser, puede ser desarraigado de tu corazón si tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza. Porque el perdón comienza no con un sentimiento, no con una emoción, sino con una decisión de creerle a Dios. Y un hogar debe entender esto. Aunque he sido ofendido, aunque he sido maltratado, debo estar dispuesto a practicar el perdón como un acto de fe, como una decisión que yo tomo, influenciada por la fe que hay en mi corazón, basada en las promesas que Dios me ha dado. Porque la fe, según las Escrituras, no es simplemente ser optimista. La fe en la Escritura se basa en promesas y nosotros tenemos infinitas promesas en la palabra de Dios donde se nos dice que se nos dará un nuevo corazón, y ese corazón que ha sido herido, ese corazón que ha sido maltratado, ese corazón que se ha llenado de rencor, de enemistad, de pleitos, ese corazón puede ser transformado solamente por el poder del Espíritu Santo. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11. Acompáñame allí, Ezequiel capítulo 11, verso 19, dice, les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces andarán en mis decretos, guardarán cuidadosamente mis leyes y las cumplirán. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hay una promesa que el Señor me ha dado, es transformar mi corazón. Ese corazón de piedra, ese corazón herido, puede ser cambiado por un corazón de carne donde more ahora no el espíritu de resentimiento, de rencor y de odio, sino donde reine el espíritu de paz, quien dirija mi corazón. Hermano, nosotros hemos sido llamados a poner fin a los conflictos. Jesús nos dijo, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aunque es un principio que debe prevalecer en cada relación que yo pueda tener con las demás personas, es muy importante que exista en el centro del hogar, porque los hogares cristianos deben ser hogares conforme al corazón de Dios. Y el corazón de Dios está dispuesto a otorgar el perdón y a reconciliarse con el hombre. Yo no busqué la reconciliación con Dios, vuelvo y repito. Dios buscó la reconciliación mía con Él al enviar a Jesucristo, quien trajo la reconciliación mía con Él. Entonces yo también debo dar el primer paso. Yo no puedo cerrar mi corazón y decir, hasta que Él no venga, yo no voy. O yo no puedo decir, yo perdono, pero yo no olvido. Yo debo practicar un perdón que comienza con una decisión que yo tomo influenciada por mi fe en el poder de Dios. Debo buscar la reconciliación de esa persona, porque yo puedo decir, no, yo la perdoné, no tengo resentimiento en mi corazón, pero yo paso por la calle, por donde viene esa misma persona, y si ni siquiera le saludo, hermano, no hay perdón en mi corazón hacia esa persona, porque el perdón bíblico busca restaurar las relaciones rotas por el conflicto. Dios nos está llamando a que nosotros podamos confiar, a que podamos creer y a que podamos poner en práctica estos principios que Él nos ha dado en su palabra. Entonces, el perdón, para resumirlo en palabras sencillas, solamente será posible en un corazón que esté dispuesto a creer en las promesas de Dios y a ejercer la fe
así sea del tamaño de un grano de mostaza. ¿Qué quiere decir? Es posible para cualquier persona. Jesús no dijo, si tú tuvieses fe del tamaño de una montaña, tú podrías perdonar. No, Jesús dice que la persona que tiene el nivel de fe más bajo en su corazón, a esa persona aún puede perdonar con ese poquito de fe que hay en su corazón, como un grano de mostaza. Entonces, hermano, si es posible para el que menos fe tiene en su corazón, para ti también es posible, para mí también es posible, porque nosotros creemos en un Dios vivo. Nosotros debemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos recordar cómo se ha manifestado en nuestras vidas y cómo Dios ha estado presente en todo momento a pesar de las dificultades. Entonces, nuestra fe se basa en no solamente lo que hemos leído en su palabra, sino también lo que hemos vivido al lado de Jesucristo. Entonces, con el nivel más bajo de fe es posible perdonar. Y Dios nos llama a eso, a que practiquemos el perdón, a que practiquemos la reconciliación y busquemos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Un hogar conforme al corazón de Dios es un hogar que está dispuesto a perdonar las ofensas de nuestros hermanos con el fin de mantener esa paz duradera, permanente, que nos llevará hacia la eternidad. Que Dios pueda bendecirte grandemente en esta mañana. Quiero concluir con una oración para pedirle al Señor que nos ayude a seguir el consejo que Él nos da en su santa palabra. Oremos. Querido Padre nuestro Dios, es en el nombre de Jesucristo que nosotros venimos a ti, rogándote, Señor, que coloques tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Hoy en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo queremos rogarte que tú cortes toda atadura que Satanás haya puesto en nuestro corazón de resentimiento, de enemistad, de pleito, Señor. Quizás en esta mañana, Señor, estuviste hablando a través de mí a aquella persona que tiene tiempo, Señor, sin hablarle a su familiar, Señor. Tú deseas hoy que ese lazo sea roto. Y en el nombre de Jesús te pido, sé tú, Señor, cortando esos lazos para que esas relaciones que han sido rotas hace muchos años puedan, Señor, ser restauradas y se pueda poner fin a un conflicto, Señor, que no vale la pena para que nosotros perdamos el reino de los cielos. Sé dándonos tu paz, sé dándonos un corazón nuevo, sé llenándonos de tu espíritu, sé llenando nuestro corazón de paz y de amor, incluso hacia aquellos que nos han ofendido, Señor. Bendice los hogares, bendice cada familia, Señor. Bendice estos hogares que están a punto, Señor, del enemigo salirse con la suya. Coloca tu bandera sobre ese hogar, trayendo paz y trayendo restauración para la gloria de tu nombre. Gracias porque nos escuchas, oh Dios. Sigue al control de esta programación. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Una vez más, mi apreciado hermano Natanael, el Señor le bendiga. Gracias por esta poderosa reflexión que sin lugar a dudas es una medicina para la familia, para el hogar y también a nivel personal. Dios le siga usando poderosamente. Excelente, excelente. Mis apreciados hermanos y hermanas, el Señor está aquí con nosotros. Y qué bueno que nos conectemos antes de salir el sol para fortalecernos en el Señor, para que nuestros hogares también puedan ser fortalecidos. Y mañana continuamos con esta temática, mi hogar conforme al corazón de Dios. Y ya para terminar, vamos a dar ese repaso de la lección de escuela sabática, porque recordemos, necesitamos fortalecernos en el estudio de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos limpia. Y hoy la lección nos habla esclavo en Egipto. Y el texto central está allí en Deuteronomios capítulo 5, versículo 15. Acuérdate. Ay, queridos, nos habla al corazón, ¿verdad? El versículo nos recuerda que nos olvidamos fácilmente. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, allí en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido.
por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Por eso es que, queridos, necesitamos constantemente levantarnos para estudiar la palabra de Dios. La Biblia se convierte en un tesoro, ¿no? Cada día vamos a encontrar joyas preciosas que van a alimentar nuestro espíritu. Y hoy el Señor nos dice, acuérdate. Al recordarle los 10 mandamientos, Moisés le dio un nuevo enfoque al cuarto mandamiento. En lugar de hacer énfasis en Dios como creador, lo hace en Dios como redentor. Lógicamente, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, hace énfasis en el día del Señor, viéndolo a Dios como nuestro creador. Venimos de Dios. Todos somos hijos de Dios por creación. Sin embargo, aquí en Deuteronomios, el énfasis que Moisés presenta es ver a Dios como nuestro redentor. Dios sacó a Israel de Egipto y le está diciendo, ustedes eran esclavos, estaban sometidos a una servidumbre. Ahora, de manera general, Dios le dice a usted y me dice a mí, ustedes estaban empedernidos en la maldad, en la iniquidad, estaban llenos de ira, de desobediencia. Recuerden que yo los saqué. Recuerden que cuando no había esperanza, cuando todo estaba perdido, cuando llevaban esa vida miserable, yo los saqué. Dios hoy me recuerda que estaba en una condición perdida. Y entonces, ¿por qué debemos acercarnos al Señor? Dios no redimió a Israel de Egipto porque eran justos, sino porque les extendió su gracia. Una vez redimidos, nos pide que respondamos a su gracia guardando su ley. Mis queridos, durante estos días estamos haciendo énfasis en la necesidad de mirar la ley. Y recordemos que la ley no se enfoca exclusivamente a 10 mandamientos. La ley se enfoca a la voluntad de Dios. A ver, le hago una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha estado por ahí haciendo determinada actividad y viene una impresión a su mente y le dice, haz esto? Esa es la ley de Dios, esa es la voluntad de Dios. Creo que algunos de ustedes ha hecho caso omiso a esa vocecita que le habla a la conciencia. Y luego, cuando no hacemos caso a esa vocecita, sentimos como que algo no estuvo bien. Si lo hubiese hecho, si hubiese hecho caso a esa impresión. Así que, queridos, el Señor aquí nos está recordando que debemos acercarnos a Él porque Él nos redimió del pecado, que debemos guardar su ley en agradecimiento, agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sí, usted está allí en este momento descansando porque Dios así lo ha permitido. Un motivo de agradecimiento. Tenemos un lugar donde dormir, donde descansar. A pesar de la pandemia y tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor, podemos respirar, podemos recibir la paz en el Señor. Ese es un motivo para mirar su ley, porque su ley es perfecta, su voluntad es perfecta. De esta forma, queridos, la ley se convierte en una respuesta a la gracia redentora y no en un agente de redención. En realidad, obedecer la ley es una forma de transmitir a otros la gracia que Dios nos ha concedido. Sí, es cierto, queridos. Bueno, hablo en términos generales, pero muchas veces nosotros somos desobedientes, si nos ponemos a hacer un examen de todo lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, descubrimos que no tenemos, no merecemos el perdón de Dios. Pero Dios ha extendido su bondad, nos ha dado una oportunidad para mirar la luz, nos ha dado una nueva oportunidad
para respirar profundo, para respirar en paz. Y no hay nada más lindo, queridos, que estar con el Señor. No hay nada más hermoso que despertar con Dios. Porque la vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios no sirve de nada. Hay personas que tienen una buena casa, tienen un buen trabajo, pero viven infelices, viven amargados, viven sin sabor, sin sentido. Y esto nos dice, queridos, que en el trabajo no encontramos felicidad. En las familias no está la felicidad completa. La felicidad completa la encontramos en Dios. Y cuando tenemos a Dios, entonces vamos a estar felices en el hogar, en la familia y en cualquier lugar donde nos encontremos. La clave está en estar conectados con el Señor. Y al estar conectados con el Señor, vamos a contemplar su ley, porque su ley es perfecta. Queridos, hoy es un día de esperanza. Hoy es un día de esperanza. Levantémonos en el nombre de Jesús con la oportunidad que Dios nos está ofreciendo. Si hasta aquí las cosas no han marchado bien, no hay que desesperar. Solo hay que mirar a Dios y mirar su ley. Y su ley nos dice, mire, este es el camino por donde debes seguir. Como decía nuestro hermano, perdón, Natanael, Dios nos ha demostrado que nos ama y nos perdona. Así es. No solamente 70, sino 70 veces 7. Yo le aumento eso. No 7, no, 70 veces 70. 70 veces 70. Es decir, el perdón del Señor es ilimitado. Mientras haya vida. Y en la vida de Judas, Dios nos está dando una lección tremenda. Nos está diciendo que hasta el último día de existencia hay oportunidad. Si en esa noche Judas se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado. Así que, mis apreciados, miremos al Señor con bondad, con gratitud, llenemos de fuerza, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos perdona, si Dios nos saca de la esclavitud del pecado, mis queridos, no importa lo que nos pueda hacer el ser humano. Vivamos en paz con Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque tú no nos miras como nos mira el ser humano. Gracias, Señor, porque tú nos sacas de esa esclavitud, de esos vicios, de esas adicciones, de esas tendencias pecaminosas. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús somos libres. Gracias, Dios, porque Jesucristo tiene el poder para quebrantar las cadenas de miseria, de esclavitud, y para darnos libertad. Gracias, Señor, porque traes a nuestra mente nuevas fuerzas para comenzar un nuevo día en victoria con Jesucristo. Gracias, Señor, por cada persona que se ha conectado en esta mañana, por cada persona que ha pedido oración por él, por ella, por un ser querido. Señor, tú conoces nuestras vidas, sabes de qué necesitamos. Y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de todo corazón, que cada persona que se ha conectado pueda recibir una bendición poderosa, una bendición grande, que seamos testigos de tu gloria y de tu poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo somos libres de toda enfermedad mortal. En el nombre de Jesucristo somos libres de toda estrategia y plan del diablo, porque en Cristo Jesús estamos seguros y nos escondemos en este nuevo día bajo las alas del Señor Jehová de los ejércitos, esas alas que son grandes, que son poderosas y fuertes. Y en esas alas estamos seguros, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que la bendición del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté con nosotros. Señor, Señor, sin ti nada somos. Tú lo dices en tu palabra. La rama separada del árbol se muere.
Nosotros somos las ramas, tú eres el árbol, y si estamos separados de ti, morimos. Es por eso, Señor, que en este día te rogamos que como rama podamos ser incrustados en el árbol. Jesucristo, el Señor, el sanador. Toma el control, oh Padre, de todo lo que somos. Y que en el Señor podamos vivir en gozo y en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.